Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos encontramos en una segunda entrega que hemos dedicado a los proyectos de investigación que se desarrollan en nuestra facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ya la vez anterior conversamos con Andrés Gallardo, académico de la Escuela de Filosofía, y hoy vamos a conversar con dos académicas del Instituto de Estudios de la Mujer. Nos acompaña Silvia Jiménez Mata, encargada de un proyecto sobre tecnología y violencia de género en las relaciones de pareja de adolescentes. ¿Cómo está, Silvia? Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, hola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también nos acompaña Sileni Mena Gómez, encargada de otro proyecto sobre representaciones sociales, migraciones, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica. ¿Cómo estás, Sileni? Gracias, Esteban. Buenos días y gracias por la invitación. Buenos días a Silvia y a Daniel también. Muchas gracias, Silene, muchas gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy. Y también nos acompaña Daniel Vindas, parte de nuestro equipo de trabajo, nos acompaña normalmente en los programas dedicados a la EUNA y también nos va a estar acompañando ahora en estos espacios dedicados a los proyectos de la facultad. ¿Cómo estás, Dani? Esteban, un gusto saludarlo, saludar a las personas que nos acompañan siempre en el programa y muy cordialmente a nuestras invitadas del Instituto de Estudios de la Mujer, ¿verdad? A Silvia y a Sileni, darles la más cordial bienvenida a Praxis TV. Sé que vamos a tener un diálogo muy productivo en torno a los proyectos que ustedes están abordando en este momento, así que pienso que, bueno, podemos eh, comenzar, ¿verdad? Con las entrevistas, ¿verdad? Con lo que ustedes han venido haciendo, antecedentes, marcos teóricos, hallazgos, y vamos a irlo depurando, destilando en los bloques, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Dani. Y sí, dos proyectos muy interesantes. A ver, y dos proyectos que abordan desde sus dimensiones particulares eh, un problema, a ver, que en algunos momentos viene a ser catalogado casi de una epidemia en el país respecto al tema de la violencia de género, ¿verdad? Y dos abordajes particulares, decíamos, ¿no? Desde el uso de las tecnologías, en tanto las relaciones de pareja en adolescentes, que, a ver, es un tema que se las trae fuertemente, ¿verdad? Respecto a incluso las afectaciones que esto lleva. Y ni qué decir el proyecto sobre las representaciones sociales, la migración, que además conecta estos dos puntos, y otro de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es la xenofobia, y que además en estos dos casos, desarrollado paralelo ante un discurso social, ¿verdad? Cada vez, llamémosle conservador, por no utilizar otro concepto, eh, que afecta a muchas minorías, claramente entre ellas personas migrantes y, y mujeres. Quisiéramos empezar, no sé cuál de las dos quisiera empezar, si Lenny o Silvia, sobre un poco este estado, ¿verdad?, de la situación de la violencia de género y también del problema de la migración en Costa Rica. Entonces, la que prefiera podemos empezar. Ok, tal vez un poco para comentarles, podría empezar con el proyecto de representaciones sociales y migración. Em, un poco el interés de trabajar desde la teoría de género es reconocer que hay condiciones o hay roles establecidos para hombres y para mujeres que incorporan todos los espacios sociales, ¿verdad? Y que esos roles de alguna forma van estableciendo jerarquías diferenciadas para hombres y mujeres. Y de esto tampoco escapa la migración, ¿verdad? Como mencionaba Esteban, venimos pues
traspasando muchos discursos de retrocesos en el tema de género, ¿verdad? De muchísima violencia de género en todos los espacios sociales, también dirigidos a través de los medios de comunicación, a través de discursos políticos, etcétera, ¿verdad? Que poco a poco han favorecido el retroceso, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con derechos sociales en general, ¿verdad? Y dentro de esos también los derechos de las mujeres. El interés particularmente en el caso de migración, en Costa Rica y a nivel de las universidades públicas hay muchísima investigación en los temas migratorios. Sin embargo, mucha de esta investigación se concentra en ver al hombre como la persona activa dentro de esa experiencia migratoria y a la mujer como acompañante, ¿verdad? Entonces, es esa mujer que se queda en el país de origen, un poco acompañando a sus hijos, a su familia, y después acompaña a su pareja para reunificar, ¿verdad? Entonces, hace ya un par de décadas atrás se viene trabajando pensando a la mujer como sujeta activa de la migración con un proyecto propio, ¿verdad? Para poder migrar. Pero al entrar desde la perspectiva de género nos damos cuenta que las razones por las que se migra y las condiciones en las que se migra no son las mismas para hombres y mujeres, ¿verdad? Y aquí es donde entra también el tema de la violencia de género. En el caso de las mujeres migrantes, se habla también, bueno, y a nivel general, cuando hablamos de violencias de género, de un concepto que se conoce como continuum de violencia. Y esto quiere decir que hay condiciones y manifestaciones de violencia que acompañan a las mujeres a lo largo de su vida, e incluso hay momentos en que coinciden, ¿verdad?, desde diferentes contextos. En el caso de la migración, la violencia de género se encuentra un poco dentro del proyecto que estamos desarrollando como una de las razones para migrar, ¿verdad? Ya sea violencia sexual, a veces infantil, a veces adulta, violencia intrafamiliar o la presencia de violencia en alguna persona de la familia, normalmente la madre, que hace que esta mujer migre, que no coincide, digamos, con el caso de los hombres. Y también se observa que esta situación de violencia de género acompaña a la mujer en el traslado y en el país receptor, en este caso Costa Rica. El proyecto se basa particularmente en personas nicaragüenses, ¿verdad? Y lo que hemos visto es eso, ¿verdad? Que hay diferencias tanto para salir en el trayecto y en la llegada al país, en este caso Costa Rica, que es el que recibe a esta población. Muchas gracias, Sileni. Ahora quisiera hacer una pregunta también a Silvia, ¿verdad? Porque me llama la atención que algo que interseca, por decirlo así, ambos proyectos es el tema de la violencia de género, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Silvia hay un criterio de ingreso que tiene que ver más con el uso de las tecnologías, como ella lo ha establecido en el proyecto. Y pienso que sería importante, ¿verdad?, para el diálogo, que nos comentase como los antecedentes, ¿verdad?, que aparecen en la formulación del proyecto, por ejemplo, algunas estrategias jurídicas que se nombran ahí, ¿verdad? Y en Costa Rica, a las que Costa Rica se ha acogido y otras a las que no, ¿verdad? Que no ha querido. Hay que preguntarse por qué razones es que pasa eso. Y también me gustaría saber, en el caso del proyecto de Silvia, por ejemplo, qué tipo de población es, ¿verdad?, con la que está trabajando, y algunos otros elementos que se podrían llamar preliminares en el proyecto, ¿verdad? Gracias, Daniel. Bueno, siguiendo la línea que planteaba Sileni, efectivamente Costa Rica ha ratificado una serie de normativas, ¿verdad? Convenciones internacionales, leyes nacionales para atender el problema de la violencia, inicialmente conceptualizada como violencia contra las mujeres y luego más se ha ido ampliando, ¿verdad?, al concepto de violencia de género. Entonces tenemos normativa desde los 90, ¿verdad? Bueno, ahí siempre es importante hacer mención a la Convención de Belén do Pará, ¿verdad? Como convención internacional. También, bueno, desde los 90 está la ley de violencia doméstica y más recientemente, en el 2007, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que ya amplía el concepto de violencia, pues,
tanto a la violencia física, patrimonial, psicológica. Entonces es un avance normativo muy importante, ¿verdad? Entonces digamos que Costa Rica en esta parte de normativa ha ido muy bien, ¿verdad? Ha ido a la vanguardia. Sin embargo, sabemos, cada vez que encendemos el televisor y vemos las noticias, los datos de femicidios, ¿verdad? De mujeres que mueren y que son asesinadas por sus parejas sentimentales, ¿verdad? Puede ser una pareja anterior, una pareja actual, independientemente de si había una relación de hecho o no. Eso es una constante, ¿verdad? Sigue prevaleciendo la problemática de la violencia contra las mujeres, aun cuando tengamos una normativa y tantos mecanismos institucionales, ¿verdad? En los que se haya avanzado. Algo interesante con respecto a los antecedentes, cuando nosotras hemos ido, ¿verdad?, desarrollando este proyecto, es, digamos, que encontramos que sí hay bastantes investigaciones que se han abocado al tema de la violencia en la pareja, ¿verdad? Digamos, hablando de Costa Rica y de otros países latinoamericanos y de Europa, ese es un tema que ha sido ampliamente investigado. Algunos también ya ven la violencia también en el contexto de relaciones más jóvenes, ¿verdad? De personas adultas jóvenes, personas universitarias. También nosotras encontramos bastante, digamos, que se ha ido avanzando en Costa Rica en el tema del acoso escolar, ¿verdad? Entonces, que ya eso nos va de alguna forma involucrando también con el uso de las tecnologías y la violencia. Pero sí hemos identificado un vacío importante ya en lo que es específicamente lo que nosotros llamamos la violencia de género en línea, ¿verdad? Que es esta violencia que se ejerce por medio de las tecnologías. Entonces, ahí es, digamos, vemos que países como España sí han avanzado ampliamente, ¿verdad? En la categorización de este tipo de violencia específica, tanto en sus leyes, ¿verdad?, como a nivel de investigación. Otros países como México también han ido incursionando en la investigación. Sin embargo, Costa Rica sí hay un vacío importante, ¿verdad?, en investigar esto que decía Sileni, ¿verdad?, este continuum de la violencia, como la violencia que se ejerce entre las personas cara a cara, luego también se traslada y se perpetúa por medio del uso de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, de ahí que vimos pues la necesidad de hacer esta investigación, ¿verdad? De hacer un primer acercamiento específicamente con población adolescente. Tal vez ahora en el siguiente bloque les comento más en detalle sobre toda esta parte de la población con la que estamos trabajando. Y también, bueno, muy importante que el tema de la violencia de género y la violencia contra las mujeres ha sido una línea de trabajo del Instituto de Estudios de la Mujer, ¿verdad?, en el que nosotros trabajamos desde sus inicios, ¿verdad?, y sigue siendo una necesidad continuar investigando en estas líneas y no solamente investigar, sino promover pues acciones, ¿verdad?, para ir generando cambios culturales frente a la problemática de la violencia, ¿verdad? La violencia de género y la violencia contra las mujeres. Sí, hay una cuestión que podemos ver entre ambos proyectos, y creo que es una pregunta para ambas, porque podemos ver el tema de la violencia en contra de la mujer, el tema de los feminicidios, como decía Silvia, y cómo esta forma de relación o este tipo de relaciones, ¿verdad?, puede traslapar generacionalmente para llegar al caso de los adolescentes o una normalización de cierto tipo de relaciones de poder, ¿verdad?, que terminan de una u otra manera viéndose representadas también en población adolescente, que puede ser, no sé, que normalice estas formas de entender las relaciones. Pero además, y en esto relacionado también con el proyecto de Sileni, me parece que existe una idea imaginaria casi de la población.
donde cuando vemos en las noticias el tema de los feminicidios, se piensa inmediatamente, e incluso no hace falta el comentario que diga, ah, es que tenían que ser nicaragüenses, por ejemplo, ¿verdad? O que se filtra un tema de clase social donde se piensa que es común en estos espacios o por la situación en la que se vive. O sea, hay un traslape acá también en temas de la forma en que se representan estas poblaciones y cómo se asume que son propias las relaciones de violencia, son intrínsecas a su condición migratoria o de clase. Entonces quisiera eso por ahí, y por ahí tenemos otro, porque por ejemplo en el proyecto de cine se hablaba de cómo en el caso de mujeres nicaragüenses que migran, es un 53% de población, decía el documento, ¿no? O sea, es mayormente. Y aquí viene también otra cuestión sobre esta representación de las migraciones, donde no es extraño encontrarse el discurso ultranacionalista que dice que es que vienen al país a hacer cargas, a tener a sus hijos acá, ¿verdad? O incluso, ahora que tenemos el caso de las migraciones desde el sur de América, cuando atraviesan el Darién y madres descorazonadas, que cómo se les ocurre atravesar con sus hijos esos peligros y hacerlos vivir esas cosas, que dónde está el PANI para que le quiten los chiquitos a esas señoras y los devuelvan a sus países, etcétera. Entonces, hay una serie de cuestiones en esto que quisiera que pudiéramos detenernos un momento en ese marco general eh, y escuchar la opinión de ambas al respecto. Sí, sin duda, en el tema migratorio, los medios de comunicación en general juegan un papel muy importante, ¿verdad? Un poco en la metodología que se utilizó, se trabajó con grupos focales, sin embargo, también coincide con lo que otras investigaciones previas han realizado en el tema migratorio, y es que están todos estos mitos, ¿verdad? De que vienen a saturar a la caja, ¿verdad? De que todas las cuestiones de delincuencia están pensadas en las personas nicaragüenses y demás, y no necesariamente en todos los aportes que hace la población migrante al país, ¿verdad? Que son muchísimos. O sea, realmente el aporte que hace toda la población migrante en general y particularmente nicaragüense, ¿verdad? Que en Costa Rica es el mayor número de personas migrantes, es muy alto, ¿verdad? Sin embargo, eso no aparece en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, incluso las personas con las que trabajábamos nos decían que había que ver, por ejemplo, cuando se judicializaba a una persona costarricense con respecto a una persona nicaragüense, ¿verdad? Que podría ser el mismo delito, sin embargo, la difusión y la sanción que se hacía hacia la persona nicaragüense era otra, ¿verdad? Entonces, en eso los medios de comunicación pueden hacer realmente la diferencia. Y particularmente en este momento podemos también ver cómo hay un discurso un discurso político muy fuerte, ¿verdad? Que ha sido muy restrictivo hacia las condiciones de la población migrante, ¿verdad? Y que ha calado. Hay un discurso claramente desde el gobierno, ¿verdad? De tener que sacar o minimizar los derechos de estas personas, ¿verdad? Que estas personas solo vienen a saturar las solicitudes de refugio, que no requieren del refugio como tal, sino que el gobierno tiene que venir a responder a esas demandas de la población, particularmente nicaragüense, lo cual no es cierto, ¿verdad? O sea, cuando realmente se hace el análisis de las condiciones en las que está la población nicaragüense, de cuáles son realmente las condiciones por las que se solicita el refugio y quiénes requieren y no requieren el refugio, las condiciones son otras. Sin embargo, el acceso a esa información lastimosamente no la tiene la población como el grueso, como tal, ¿verdad? Sino que son espacios de discusión en espacios académicos o las poblaciones que van a ONGs o que acuden a los servicios propiamente, pero el acceso a esta información solamente se llega a partir de los medios de comunicación. Y lastimosamente los medios de comunicación en este momento solamente repiten este discurso formal del gobierno, y entonces cala esa idea de que efectivamente tenemos que ser muy restrictivos o que la población migrante pueda acceder a los derechos solo en condiciones muy específicas, ¿verdad? No es que pueden acceder a los derechos como tal, sino solamente bajo condiciones sumamente específicas y particulares y si se puede, ¿verdad? Entonces, se habla, ¿verdad? Que son personas que tienen acceso a los derechos de forma muy precarizada, ¿verdad? Y que en esto, pues, es reforzado también por los discursos de los medios de comunicación. Sí, bueno,
para retomar el tema de la violencia de género y la violencia contra las mujeres, efectivamente siguen estando presentes esas representaciones culturales, ¿verdad? Que responsabilizan a las mujeres de la violencia que sufren, ¿verdad? Y en esto tienen también de nuevo un papel importante los medios de comunicación, las redes sociales, ¿verdad? Que muchas veces se cuestiona, bueno, ¿por qué estaba en ese lugar, ¿verdad? Si sufrió violencia de algún tipo, violencia sexual, ¿verdad? ¿Por qué estaba en ese lugar? ¿Por qué estaba a esa hora? ¿Cómo estaba vestida? Entonces siguen estando presentes ese imaginario, ¿verdad? Cultural que culpabiliza a la mujer y no analiza más bien estas condiciones estructurales de desigualdad y de dominio, ¿verdad? Y de violencia que se ha ejercido históricamente sobre los cuerpos feminizados. Entonces, también por clase social es muy importante, ¿verdad? Es otro elemento que se hace presente. Yo pensaba bueno, en la cobertura que hacen los medios de comunicación de casos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? O que involucran femicidios según la clase social, de pronto, de esa mujer que fue asesinada, ¿verdad? Ahí a veces hay una mayor cobertura y se le da otro protagonismo, ¿verdad? Otra atención según, ¿verdad? Cuál era la condición socioeconómica de esa mujer y muchas veces en caso de mujeres que son de condición socioeconómica baja, más bien se les culpabiliza, ¿verdad? O se minimiza la violencia que sufrieron. Entonces yo creo que es parte, ¿verdad? De todas esas representaciones que siguen estando presentes alrededor de este tema y también, bueno, ya si lo vemos también digamos, con la pareja, ahí también sigue prevaleciendo pues ideales de amor romántico, ¿verdad? Que de alguna forma justifican estas formas de violencia y de control de los hombres hacia las mujeres en el contexto de relaciones de pareja, ¿verdad? Y de lo cual no escapan las nuevas generaciones, ¿verdad? Ahora hay algunos resultados interesantes que apuntan en esta línea, ¿verdad? Cómo sigue prevaleciendo pues estos ideales del amor romántico, ¿verdad? Inclusive en generaciones más jóvenes. Bien, gracias. Silvia, tenemos que hacer ya una primera pausa, pero en el próximo bloque nos concentraremos específicamente en los proyectos, en cómo van y cuáles son los hallazgos que se han ido encontrando. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Sileni Mena Gómez y con Silvia Jiménez Mata, académicas del Instituto de Estudios de la Mujer, y en compañía ya de un gran compañero, un gran amigo, con Daniel Vindas, que forma parte de nuestro equipo de trabajo de Praxis. Hemos venido, bueno, ya hablamos un poquito sobre algunas cuestiones generales, pero ahora quisiéramos adentrarnos más en los proyectos, más en la forma en que se desarrollan estos y sobre todo una cuestión que nos parece importante recalcar, y es la importancia de
que este tipo de investigaciones se realicen a lo interno de nuestras universidades, ¿verdad? Y la relevancia no solo de que se realicen, sino de visibilizar, ¿verdad? Los trabajos, los esfuerzos y sobre todo, ya cuando llegue su momento, los hallazgos, ¿verdad? Socializar todo este trabajo y todo este esfuerzo que se realiza, que tiene un impacto realmente importante en, en la sociedad costarricense y que debe de ser valorado como tal. Entonces, Dani, te doy la palabra a vos para que arranquemos en este segundo bloque. Muchas gracias, Esteban. Seguimos dialogando en torno a estos interesantes proyectos que, como hemos observado, abordan temáticas urgentes dentro de la sociedad costarricense, ¿verdad? Y sobre todo desde el punto de vista de la vida, los cuerpos de las mujeres. Este segundo bloque es importante conversar, ¿verdad?, sobre el marco teórico. Luego pasaremos a la cuestión metodológica y a la cuestión de hallazgos, si ya los hay, ¿verdad? Y una categoría de todas las que aparecen en los proyectos, puntualmente en el proyecto de Sileni, ¿verdad?, es la categoría de la interseccionalidad. Esa categoría integra migración, como ya lo hemos observado, la cuestión de la pobreza y además la violencia de género. Se habla también en ese proyecto, por ejemplo, de la situación política de Nicaragua, se menciona bastante en la formulación. Creo que es una situación de peso para que las personas, por ejemplo, tengan que emigrar acá. Y muchas mujeres, por ejemplo, no solo están huyendo de la violencia política, ¿verdad? En esto yo sé que Sileni va a ampliar más, sino que están huyendo también de situaciones de violencia de género, se plantea en el proyecto, ¿verdad? Entonces, sería importante dialogar en torno a esta categoría de la interseccionalidad. Bueno, esto es un concepto que se viene trabajando mucho desde todos los trabajos que tienen que ver con el tema de género y lo plantea una abogada estadounidense, una mujer negra, que establece que las situaciones, que las condiciones propias de las personas favorecen situaciones de exclusión o de privilegio, ¿verdad? Entonces ella planteaba que ella como mujer negra sufría situaciones de exclusión tanto por ser negra, diferenciadas de por ser mujer, ¿verdad? Y que en algunos momentos estas condiciones también se interrelacionaban, ¿verdad? Y a partir de ahí es que empieza a formularse, se ha replanteado pues otras discusiones al respecto, a formularse el tema de la interseccionalidad. Lo que se quiere decir con la interseccionalidad es que hay condiciones que se entrecruzan en diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de que la edad, la religión, el origen, el mismo género, el mismo sexo, ¿verdad? Si se tiene o no discapacidad, son condiciones que favorecen diferentes circunstancias que no, el problema no es que una persona tenga esas condiciones, sino más bien la respuesta social hacia esas condiciones, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de que no solamente es la condición en sí, sino el contexto en el que se puedan presentar esas condiciones, ¿verdad? Particularmente en el proyecto, ¿verdad? Vemos cómo no solamente la situación de ser migrante es una posibilidad de exclusión o de discriminación en el país, sino, por ejemplo, si usted es una persona regularizada o no, ¿verdad? Dependiendo también del país donde viene, ¿verdad? No es lo mismo que seas una persona migrante nicaragüense a que seas una persona migrante de Canadá o que seas una persona migrante europea, ¿verdad? Entonces, eso es una condición que establece jerarquías sociales en el país. También no es lo mismo, ¿verdad? Si sos una mujer o si sos un hombre o si sos una mujer que migra con sus hijos, ¿verdad? O si tienes a cargo el cuidado de personas con discapacidad o de adultas mayores, que es muy común, ¿verdad? En el caso de las mujeres migrantes nicaragüenses en particular por el tema del estudio. Entonces, todas estas condiciones se entrecruzan para ver situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Que podrían enfrentar estas mujeres. Esto es muy interesante porque dentro del proyecto se trabajó también con instituciones y en particular las ONGs lo tienen mucho más claro, ¿verdad? Sí se tienen, digamos, como una mayor conocimiento de estas condiciones que podrían favorecer estas formas de exclusión y por eso muchos de los servicios sí están mucho más focalizados en las condiciones de las mujeres por su condición de género, más el cruce de estas otras condiciones, ¿verdad? Que les decía, o sea, si esa mujer está embarazada,
si esa mujer tiene bebés o niños muy pequeñitos, si tiene hijos o si tiene personas a su cargo. Todo eso juega, digamos, a la hora de poder acceder a algunos de los servicios que ofrecen particularmente las ONGs. Este enfoque de interseccionalidad y de derechos humanos y de género no necesariamente está presente en las organizaciones del Estado, ¿verdad? Que es un poco la discusión que podríamos ahondar más adelante. Sí, menciona, bueno, que se mencionan muchas cosas aquí, aquí interesantes. Eh, y entre ellas, lo primero que pienso Sileni, es también tener claro las condiciones por las cuales se migra. O sea, yo no creo que nadie salga de su país a exponerse a tantas cosas por mero y llano gusto. Me parece que es parte de esa reflexión que tiene que haber. Mencionábamos en el primer bloque el tema de los medios, el tema de los medios de comunicación y cómo pueden influir en esas otras percepciones que nos aíslan completamente de las razones por las cuales una persona se expone a peligros enormes y tiene que exponer a sus propios hijos, en el caso de mujeres que si o las matan en el Darién o sufren de hambre acá o las matan en su país, por ejemplo, ¿verdad? O igual a la hora de pasar de Nicaragua a Costa Rica. Entonces, me parece que son elementos relevantes, ¿verdad? A tomar en cuenta y que normalmente a veces en el juicio de valor que se hace en torno a esas formas de representación, como que a veces se olvida o no se visibiliza. Sí, y yo creo que algo que mencionas que es muy importante es reconocer que la migración o el desplazamiento humano es parte de la vida misma, ¿verdad? O sea, ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y no va a desaparecer jamás, ¿verdad? Por el contrario, y tristemente por las condiciones políticas, particularmente en el caso de Latinoamérica, van a aumento, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien tenemos que dirigir la mirada a qué es lo que está provocando, como vos decías, esa migración, ¿verdad? Que en algunos momentos, tal vez yéndonos un poco hacia atrás, se hablaba que eran más los hombres los que migraban que las mujeres, y lo vemos en el caso de Nicaragua, que es al revés, ¿verdad? Vos lo mencionabas, alrededor de un 53% de la migración nicaragüense está compuesta por mujeres. Esto pudo variar, ¿verdad? Un poco como ustedes lo mencionaban, a partir de la crisis política que se da en Nicaragua en el 2018 y que se mantiene activa hasta la fecha, y que la dinámica migratoria cambie, ¿verdad? O sea, estábamos en ese momento, antes de ese año, hablando de población económicamente activa, ¿verdad? Pero a partir del 2018 vemos la migración de personas adultas mayores, de personas profesionales, de médicos, periodistas, niños, personas LGBT, etcétera, ¿verdad? Entonces, el grueso de la población que migró a partir del 2018 cambió mucho, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante el poder incorporar el tema de la interseccionalidad, porque eso nos permite también entender por qué estas poblaciones migran, ¿verdad? ¿Por qué la población LGBT, por ejemplo? O por qué son más las mujeres, un poco por las condiciones. Antes del 2018 podíamos decir que sí, efectivamente los hombres migraban más por una cuestión económica, ¿verdad? O su papel de proveedor familiar, pero en el caso de las mujeres, como lo mencionábamos, no, ¿verdad? Son situaciones particularmente de violencia que favorecen que estas mujeres tengan que emigrar. Uh-huh. Silvia, ahora en el proyecto que vos estás a cargo, quisiéramos ver, porque hay una serie de conductas a lo interno de las redes y del manejo de las redes, ¿verdad? Que desembocan en una serie bueno, o tienen una serie de consecuencias. Podríamos enfocarnos un poco, podrías contarnos un poco sobre estas formas de violencia que se ejercen a través también de las redes sociales. Y podríamos ya empezar a conversar un poco sobre el por qué es necesario trabajar esto y por qué ustedes deciden entonces ingresar a un proyecto de este tipo, trabajar un proyecto de este tipo y cómo lo empiezan a desarrollar con la población adolescente. Sí, Esteban, bueno, efectivamente, estudios que ya se han realizado en otros contextos ya han identificado pues esas manifestaciones de violencia de género en línea,
¿verdad? Que han ido cobrando fuerza, pues con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? El hecho de que el mayor acceso que tienen ahora las personas a dispositivos móviles, ¿verdad? Las facilidades también para conectarse a Internet. Entonces, bueno, ahí se han tipificado pues una serie de conductas, de manifestaciones, por ejemplo, lo que es el acoso en línea, ¿verdad? Que consiste pues en amenazas violentas, difusión de información falsa para dañar la reputación de una persona, publicación de imágenes sexuales sin su consentimiento. Entonces aquí es interesante ver cómo conductas de acoso que se dan en la vida cotidiana y en la presencialidad, ¿verdad? Se están proyectando ahora y se están divulgando con mayor fuerza, ¿verdad? Mediante estos dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces es una forma pues de agudizar el alcance del acoso, ¿verdad? Y también de divulgarlo en una mayor medida, ¿verdad? Todo con el fin pues de extorsionar a la persona que está recibiendo pues esa forma de violencia, ¿verdad? Que puede ser en el contexto de una pareja o en otros contextos, ¿verdad? De interacción social. También, bueno, se habla del doxing, que consiste en la divulgación de información privada como datos personales, fotografías íntimas para, ya sea para intimidar, humillar o amenazar a una persona, ¿verdad? Entonces, esto bueno, el uso de imágenes es muy común, ¿verdad? En redes sociales, llámese WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿verdad? Entonces, ahora hay una facilidad por medio de los estados también, pues, de divulgar fotografías íntimas que tal vez una persona compartió en un ambiente de confianza con una persona y luego se da una ruptura o algún problema y esta persona pues aprovecha y las divulga, ¿verdad? Con fines de hacer un daño a esa persona, ya sea en su reputación, ¿verdad? También hay otras formas como la distorsión de imágenes o creación de imágenes de carácter sexual, y muchas veces estas son también subidas a sitios web, ¿verdad? A sitios pornográficos o otro tipo de sitios, también con el fin de dañar a la persona. Una también que muy interesante es digamos, personas adultas que se hacen pasar por personas menores de edad mediante las redes sociales para engañar a adolescentes, ¿verdad? Para establecer un vínculo, para ganar su confianza. Entonces, y les hacen creer que son personas de su misma edad, ¿verdad? Y esto puede, pues, tener diferentes efectos, ¿verdad? Inclusive podría terminar en una situación de riesgo físico para la persona adolescente, ¿verdad? También, bueno, se dan otras manifestaciones que son más comunes y que muchas veces no se problematizan en el contexto de las parejas, como son el robo de contraseñas para acceder a cuentas personales, ¿verdad? Ya sean de correo electrónico, de redes sociales. Entonces, y como un mecanismo de control de la pareja. Y también hay otras que se señalan, por ejemplo, la creación de perfiles falsos utilizando el nombre y la imagen de una persona, también con fines de intimidar, de amenazar, ¿verdad? Entonces, de extorsionar. Entonces, vemos ahí algunos ejemplos de cómo la tecnología se está utilizando, ¿verdad? Para ejercer violencia. Entonces, y que algunas, como digo, se han normalizado, no se cuestionan cuando se dan en el contexto de la pareja, ¿verdad? Entonces, de ahí que bueno, a nosotras nos interesó, en este proyecto participamos Fanela Justice, Lenny Mena y mi persona, y nos parece muy importante, pues, desarrollar una investigación de este tipo desde la Universidad Nacional, para lo cual establecimos un convenio con el Ministerio de Educación Pública, dado que la población meta son personas adolescentes y nos interesaba pues trabajar a nivel de un colegio público y de un colegio rural y de uno urbano, también para ver ahí cómo el factor de clase social también se hace presente en el uso de las tecnologías. Y entonces, dada la relevancia que tiene este tema en la actualidad, entonces llevamos a cabo pues esta investigación que aún está en curso y que, bueno, inició en julio del 2021 y ahora, bueno, finaliza el próximo año, en junio del 2024.
tal vez señalar que dado que es un tema tan delicado, ¿verdad? Y que nuestra población meta son personas menores de edad, obviamente tuvimos que pasar por todos los procedimientos del Comité Ético Científico de la Universidad Nacional, y también se hicieron pues todos los protocolos de investigación, digamos, los permisos respectivos a personas responsables, ¿verdad? Para que las personas adolescentes pudieran pues participar y dar su aporte a este estudio. Eso tomó bastante tiempo, toda esta parte. En la parte metodológica, comentar que nosotras, bueno, aplicamos un instrumento bastante amplio a una muestra de 148 estudiantes en total, entre los dos colegios. En el caso del colegio urbano hubo una mayor participación, también por el tamaño y por el número de estudiantes. Y en el caso, ¿verdad? Que en el caso del colegio rural, también hicimos grupos focales con estudiantes para profundizar en estos temas y en sus vivencias y en sus significados, ¿verdad? Cómo viven las relaciones de pareja, cómo usan la tecnología, qué formas de violencia se están dando, ¿verdad? Y también inclusive entrevistamos a docentes también para conocer su perspectiva, ¿verdad? Sobre la problemática. Entonces, bueno, este instrumento, el cuestionario también fue validado con especialistas en el tema, y tiene información muy importante, ¿verdad? Porque nos va a dar pistas, bueno, de cómo está el acceso a las tecnologías, qué uso hacen de las tecnologías, ¿verdad? Qué tanto se están utilizando para ejercer formas de violencia, qué efectos tienen también en las personas adolescentes. Y bueno, tal vez por ahí, para continuar en la discusión. Gracias, Silvia. Ya tenemos que hacer una segunda pausa. Pero en el próximo bloque nos concentraremos ahora en los hallazgos, en algunas otras cuestiones metodológicas sobre ese trabajo, dificultades, porque bueno, me imagino que el trabajo con población menor de edad, ¿verdad? Y todos los requisitos que eso requiere, como mencionaba Silvia, también presenta algunos retos adicionales, ¿verdad? Y a la hora de recopilar la información en esto, bueno, también las resistencias y las cuestiones que podrían tratarse de por medio. Pero ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística, trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Daniel Vindas, parte del equipo de Praxis TV,
y que nos va a acompañar ya no solamente en los espacios de la EUNA, sino en estos en que vamos a conversar sobre los proyectos de investigación de nuestra facultad, ¿no? Y la relevancia que tienen para no solo nuestro país, ¿no? Pero principalmente enfocados en la sociedad costarricense. Continuamos conversando con Silvia Jiménez Mata y con Sileni Mena Gómez, académicas del Instituto de Estudios de la Mujer, y sobre los proyectos sobre los que hemos venido conversando: tecnología y violencia de género en las relaciones de pareja de adolescentes y representaciones sociales, migraciones, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica. Terminamos el bloque anterior hablando con Silvia, ya nos hablaba un poco, nos adelantaba un poco de la forma de trabajo de este proyecto sobre tecnología y violencia de género. Y bueno, Dani, vos tenías ahí algunas preguntas. Sí, bueno, parece que es importante hablar de la cuestión metodológica y sobre todo con la cuestión más de campo. Creo que eso es crucial, conversar sobre las estrategias de comunicación que han habido no solamente entre instituciones, en el caso del IEM, la universidad y otras instituciones, por ejemplo, los criterios de ética que han tenido. Y más allá de eso también, ver cómo ha sido la experiencia, ¿verdad?, de los grupos focales, por ejemplo, cómo han respondido las poblaciones. Comprendemos que el proyecto aún no finaliza, entonces está en tránsito, pero ya por lo menos de 2021 para acá, en el caso también del proyecto de Silvia, como lo mencionaba, pienso que es importante ver qué ha ido pasando, digamos, cómo ha sido la relación en esos grupos focales, por ejemplo, ya con la población propiamente. Sí, bueno, como comentaba ahora, el trabajo de campo ha sido complejo, ¿verdad? Toda la parte de obtener los permisos de personas responsables, ya finalmente para tener el contacto directo, ¿verdad? Con los grupos de estudiantes. Aquí hubo pues un apoyo muy importante de los centros educativos, pues para abrir estos espacios dentro del horario de clases, ¿verdad? Y para lograr pues informar a las personas adolescentes sobre el proyecto, sobre los alcances, sobre la importancia y saber si, ¿verdad?, si tenían interés en participar. En general, pues hubo buena respuesta de los grupos, sin embargo, siempre hay personas pues que no prefirieron no participar del estudio, ¿verdad?, ya fuera en la parte del cuestionario que aplicamos. Como en los grupos focales, ya específicamente en los grupos focales, pues implementamos metodologías participativas, lúdicas, que pudieran pues crear materiales, ¿verdad? Por ejemplo, mantas para representar esas nociones que tienen sobre la pareja, el amor, ¿verdad? Sobre cómo se vinculan afectivamente. También proyectamos videos un poco para introducir el tema de la violencia en línea. Entonces, digamos que esa parte fue interesante y bueno, y también ahí va saliendo ya algunos resultados preliminares, digamos, donde se va identificando pues cómo las tecnologías han normalizado ciertas conductas violentas. Por ejemplo, cuando se divulgan fotos íntimas, ¿verdad?, de una persona adolescente que circulan por el centro educativo, ¿verdad? Y que muchas veces esto pues puede implicar la deserción de esa persona, pero también, ¿verdad?, cómo los efectos que ese hecho tiene cuando es una estudiante mujer son diferentes en muchos casos a cuando la imagen que se divulgó era de un hombre, ¿verdad? Entonces, hay una mayor sanción, ¿verdad? En el caso de las mujeres, de que se divulgó una foto íntima y de pronto los estudiantes hombres, pues pasa como un hecho, ¿verdad? Y no tiene mayores implicaciones, ¿verdad? Entonces, también, bueno, se van viendo, fue interesante ver las diferentes aplicaciones que utilizan, ¿verdad?, en su vida cotidiana, el uso que hacen de las tecnologías como medios ya sea para el estudio, para la recreación, para vincularse. Muchas veces salía también que
digamos que no necesariamente utilizan la tecnología para establecer la relación de pareja, sino que ya una vez que la establecieron, la utilizan pues para mantener esa relación, ¿verdad? Pero sí la tecnología tiene un papel muy importante en el día a día de las personas adolescentes, ¿verdad? También algo que me parece interesante, bueno, y que ha salido en estudios realizados en otros contextos, es el tema del control, el control de la pareja por medio de las tecnologías, ¿verdad? Esa es una de las manifestaciones de violencia más prevalecientes, que luego veremos qué tanto se da en el caso del estudio nuestro, cuando tengamos los resultados finales. Y también hay algo interesante con respecto que yo mencionaba en el bloque anterior con respecto a la noción del amor romántico, ¿verdad? Donde por lo menos con los grupos focales que hicimos, sí se mantiene esa noción de la pareja, ¿verdad? De ciertos ideales del amor, aunque obviamente las personas adolescentes también se vinculan de muchas otras formas, ¿verdad? Tanto sexual y afectivamente. Pero digamos que otros estudios han mostrado que a pesar de que a veces se manejan discursos más liberales, ¿verdad?, sobre cómo se vinculan las personas sexual y afectivamente, siguen prevaleciendo ciertas nociones, ¿verdad?, de qué se espera en una pareja, ¿verdad?, y que justifican esas formas, pues, de control y de celos, ¿verdad?, inclusive. Entonces, esto es como una contradicción que está ahí presente, ¿verdad? Por un lado, un discurso más liberal sobre cómo vivimos la pareja, pero por otro lado, se siguen esperando, pues, una serie de conductas, ¿verdad? Diferenciadas según se es mujer u hombre, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son elementos interesantes que están ahí presentes en el acercamiento que hemos tenido con la población de estudio, ¿verdad? Y que coincide con resultados de otros estudios. Nada más agregar que digamos que cuando tengamos estos resultados, el proyecto también se propone hacer una campaña de información en redes sociales, ¿verdad? Con el fin, pues, de divulgar estas manifestaciones de violencia y que las instituciones, bueno, que trabajan por la niñez y la adolescencia, pues también se formen parte, ¿verdad?, y se integren, pues, en estas acciones de sensibilización y de información, pues, para pues, eliminando esa normalización que hay alrededor de la violencia de género en la pareja. Muchas gracias, Silvia, y bueno, ojalá que el próximo año también podamos compartir un espacio para conocer esos resultados, ¿verdad? Un proyecto que ya como conversábamos, ¿verdad? Sus dificultades metodológicas y demás, pero sumamente importante en contextos de estos y en el avance del uso de la tecnología. Ahora hablábamos fuera de cámaras también lo que podría significar el uso de la inteligencia artificial dentro de estos mismos tipos de relaciones, ¿verdad? Que, bueno, ahí podría ir apareciendo en el proceso de la investigación, lo que vuelve aún más relevante, ¿verdad? Investigaciones de este tipo. Sileni, ahora para hablar del proyecto tuyo ya en este último tramo del programa, el proyecto que ustedes han desarrollado y que ya nos venías contando, también nos mencionabas ahora que ya hay algunos resultados y algunos hallazgos, ¿verdad? Que se han podido ver. Quisiéramos hablar un poco sobre eso, hablar un poco sobre esto, sobre esos hallazgos que se han encontrado en el proceso y, bueno, y hacia dónde va también encaminado si hay más etapas o demás, ¿verdad? Previstas para este proyecto. Y bueno, un poco comentar que el proyecto inicia en el 2022 y la idea es poder trabajar las percepciones que tiene la población migrante, pero también conocer cuál es el punto de vista de las instituciones que trabajan con población migrante nicaragüense. Para ya la última parte del proyecto, que sería un poco lo que estaríamos desarrollando en el primer semestre del próximo año, generar una propuesta formativa para las instituciones que logren incorporar la perspectiva de género en sus servicios, ¿verdad? Entonces, un poco esa ha sido la línea de lo que estamos desarrollando. En el proyecto trabaja también la compañera María Amalia Penabat
Y lo que hicimos con la población migrante fue grupos focales, que esa parte nos la facilitó las instituciones también al referir a la población migrante que participó en ambos espacios, y también se hizo entrevistas semiestructuradas a todas las instituciones que quisieron participar en la etapa de recolección. Tal vez para comentarles un poco de los resultados, mencionábamos, ¿verdad? Un poco la idea de por qué se migra. En el caso de las mujeres está claramente mediado por la violencia, pero ellas mencionaban también que eso se mantiene hasta que se llega a Costa Rica, incluso hasta la fecha, ¿verdad? Ellas mencionaban que el trabajo al que mayormente tienen acceso es al trabajo doméstico, y que dentro de este proyecto también, desde de ese trabajo, han tenido que enfrentar situaciones de acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento sexual, ¿verdad? Incluso se ha pues un poco limitado el tema de los derechos sexuales a nivel general, ¿verdad? El cómo pueden tener un seguimiento si se está embarazada o no, ¿verdad? De todos este tipo de acontecimientos. También el tema de cuando se sale tarde, ¿verdad? El tema de trasladarse sola, eso también les exige otro tipo de riesgos que no está presente, digamos, en el día a día del caso de los hombres. En el caso de los hombres, ellos mencionaban particularmente en la explotación laboral, ¿verdad? Y el tema de la xenofobia, la discriminación, ¿verdad? Que es un poco más el tema de la vivencia. Otra situación que también es sumamente interesante en el caso de las mujeres es el tema de cómo acceden a otro tipo de derechos, por ejemplo, la regularización, ¿verdad? Entonces ellas decían, bueno, primero que se regularice mi esposo, ¿verdad? Que es el que trabaja afuera, o primero que se regularice mis hijos, ¿verdad? Que me urge más. Entonces la mujer se va quedando en un último lugar, ¿verdad? Y son las otras personas las que pueden ir accediendo a esos derechos, ¿verdad? Como es la regularización. Y también eso incluso se ve hasta en la idea del retorno, ¿verdad? Ellas decían, bueno, es que si retorno allá en Nicaragua está mi mamá que está enferma, o está mi abuelita que ya está muy mayor, ¿verdad? Pero es que aquí están mis hijos. Entonces, si me voy, se me queda la mitad de la familia aquí, ¿verdad? Entonces está toda esa parte afectiva, ¿verdad? Que no aparece en el caso de los hombres, ¿verdad? Las mujeres hablaban del cuidado de los hijos, el cuidado de mi mamá, el cuidado de mi esposo. En el caso de los hombres está más el cumplimiento de ser un ente proveedor, ¿verdad? De que mis hijos tienen que comer o mi familia tiene que comer, y la posibilidad de volver a Nicaragua estaba más pensada en la situación política, ¿verdad? Bueno, si la situación del gobierno se mantiene, ¿para qué voy a volver? O ¿para qué voy a volver a Nicaragua si ya no tengo nada allá? ¿Verdad? Entonces, en el caso de las mujeres hay esa parte afectiva de cuido, ¿verdad? De estar siempre pendiente de esa otra persona que llama mucho la atención, y que incluso esa sobrecarga afectiva emocional favorece que las mujeres sean las últimas en acceder a situaciones de acceso a derechos humanos tan básicos, ¿verdad? Como el tema de la regularización migratoria. Sí, todavía nos quedan unos minutos y quisiera una pregunta, podría estar relacionada incluso con los mismos proyectos o con las cuestiones que pueden haber aparecido, eh, pero es más general, y es que hemos encontrado un fenómeno también, y es un fenómeno que se ve mucho en redes, se ve mucho en la calle, que se ha construido el discurso de la violencia de género por algunos grupos como un enemigo político, ¿no? O sea, vemos bastantes expresiones de personas en torno a que el discurso de la violencia de género hacen esta relación con el tema de ideología de género, que los partidos políticos progres, y vemos que entonces el avance de conservadurismos empieza a bajarle el piso, digámoslo de esta manera, a el tema de la violencia de género, o incluso lo utilizan de cierta manera útil a sus intereses, ¿verdad? Eh, Sin embargo, también se reafirma un posicionamiento de otros grupos que empiezan a hablar de una violencia en contra de los hombres, o los que se quejan de que es que ya no pueden decir nada, que ahora todo es violencia de género. Entonces, vemos que hay una actitud, ¿verdad?, de respuesta de ciertos grupos donde consideran y que incluso podrían decir van a seguir con esto de la violencia, ¿verdad? ¿Han encontrado esto en algún momento entre sus propias investigaciones?
¿verdad? Y además, como académicas del Instituto de Estudios de la Mujer también, ¿cómo ven este fenómeno? Porque, bueno, algunos representantes de estos discursos llegan a altos puestos políticos, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles como para cerrar el programa con esto. Sí, tal vez en el caso del proyecto de migración, podríamos decir que no tanto, sin embargo, digamos, sí hay como una naturalización, ¿verdad?, de comentarios xenofóbicos, discriminatorios, ¿verdad? Ahorita se me escapa cuál fue la institución que hizo una investigación que salió hace un par de meses y que decía que efectivamente, ¿verdad?, los comentarios o particularmente las publicaciones discriminatorias habían aumentado la violencia hacia las mujeres, hacia la población migrante y hacia la población LGBT en general, ¿verdad? Entonces, ahorita lastimosamente se me escapa el dato, pero es esto lo que está sucediendo, ¿verdad? A partir de un discurso ya naturalizado desde, como mencionaba Esteban, desde figuras políticas de mucho poder a nivel del país, se ha favorecido este tipo de discursos, ¿verdad? En contra de, en este caso, población migrante, pero también escuchamos cosas, por ejemplo, como la generación de cristal, ¿verdad? Entonces, es que ahora cualquier situación que yo diga se molestan, ¿verdad? Cuando yo era joven, uno se aguantaba todo, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Se asume que un discurso que es discriminatorio es mi derecho a poder opinar, ¿verdad? O a libre expresión, cuando realmente lo que se está haciendo es violentando, ¿verdad? Entonces, cuando se pone un poco en entredicho, ¿verdad? Que esta situación es discriminatoria, que es una situación de violencia de género, etcétera, entonces están los discursos de, es que usted es feminazis, es que es la ideología de género, es que es la generación de cristal, ¿verdad? Entonces, soy yo el que tengo la razón porque me quiero expresar y quiero dar mi opinión y se tiene que respetar, ¿verdad? Entonces, sí hemos encontrado, digamos, como ese tipo de discursos un poco violentos o excluyentes, un poco naturalizados por el contexto político. Sí, tal vez agregar a lo que planteaba Sileni, que muchas veces no se entiende la dimensión pues, estructural de la violencia y de la discriminación, ¿verdad? Que va más allá de la conducta individual, sino que es una violencia que ya está instalada, ¿verdad? Como discurso en las principales instituciones sociales que históricamente se han reforzado pues esas desigualdades y esas jerarquías, ya sea por nacionalidad, por género, por orientación sexual, por etnia, ¿verdad? Por clase. Entonces, cuando se ve solo a un nivel individual y se aísla pues de ese contexto social y cultural discriminatorio, pues muchas veces se relativizan, ¿verdad? Estas conductas, estos comentarios, que efectivamente yo creo que es importante ubicarlo, pues que lo que implican estas conductas y estos comentarios es una violación a derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y que tenemos, pues, como decíamos al inicio, toda una serie de normativa que ya ha ratificado, pues, que no se puede discriminar a las personas por ninguna condición, ¿verdad? Entonces, y también, bueno, toda la normativa alrededor de la violencia y sus diferentes manifestaciones, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo que cuesta más es ese cambio cultural, ¿verdad? Avanzar a ese cambio cultural y entender, bueno, que hay estamos en sociedades democráticas, plurales, ¿verdad? Pero que se debe mantener el respeto, pues, a los derechos humanos de todas las personas, ¿verdad? Y que esos no pueden ser vulnerados, pues, por posicionamientos ideológicos, ¿verdad? Que atenten sobre los mismos. Sí, sí, muchas gracias a ambas. Encontramos, es el informe un informe de la ONU, donde es interesante porque los resultados que presentan es un incremento en el 50% de las manifestaciones en contra de personas migrantes, mujeres, ¿verdad? Y diversidad sexual. Pero lo interesante de la cifra es que comparada al 2021 el aumento es del 255%, según lo que presenta el informe de la ONU. Entonces, bueno, es una llamada de atención también, porque esto es el aumento del discurso de odio en redes sociales, es lo que ve el informe, ¿verdad? Bueno, y algo muy relacionado a esto que estamos hablando. Se nos fue el tiempo,
Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y Sileni, Silvia también, muchísimas gracias por tomar un poquito de su tiempo para conversar sobre estos proyectos. Y bueno, quedará abierta la invitación para poder conocer más adelante más resultados de estas investigaciones. Y bueno, también pueden contar con nosotros, con la escuela, para la divulgación de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. Hoy nos vamos con esta canción de la agrupación costarricense Las Chicharras y este videoclip que se llama Mudanza. Hasta la próxima. Chao. Vengo de un pueblo sin viento, donde el sol de enero saca flores lilas a bailar. Es diferente este lugar, hay flores amarillas que adornan la ciudad. Vengo de un valle caliente, donde las aguas eternas rebosan de vida la tierra. Un poco más frío es acá, hay nuevas corrientes mudando mi pensar. No solo es el viento, ni la vieja canción. Si miro hacia el lucero, soy una y soy vos. No solo es el viento, ni la vieja canción. Si miro hacia el lucero, soy una y soy vos. Del otro lado del cerro llueven sonidos y versos. Las aves dejaron su rastro. Prepararé otro jardín, las luces que